tan solo 5 letras y una historia profunda. ¿Alguna vez has imitado las frases de tu telenovela favorita frente al espejo? Hay muchas personas en todo el mundo que comienzan a aprender un idioma por pura diversión. Hacen videos en redes sociales gritando frases como "maldita sea mi suerte" o "te lo juro por lo más sagrado", para hacer reír a sus amigos. Sin embargo, la mujer que les voy a presentar hoy, Emily, era diferente. Emily, una residente del Reino Unido, se obsesionó con el español a raíz de una telenovela mexicana que vio cuando era niña. Se enamoró perdidamente de la resonancia dramática de los diálogos, las expresiones de los personajes y la belleza de esos sonidos apasionados, estudiando el idioma durante años solo por ese amor. En las redes sociales, participaba activamente en una comunidad internacional de fanáticos de las telenovelas, conectando con compañeros de todo el mundo. Todos le daban me gusta y comentaban sus publicaciones. Esos días estaban llenos de felicidad para ella. Pero cierto día, recibió un comentario de un usuario mexicano. Fue solo una frase. Sin embargo, esa única frase cambiaría su vida drásticamente. Y aquello la llevó a una comprensión trascendental. ¿Acaso el español que ella estaba aprendiendo no era el español real? ¿Cómo usan realmente el idioma los mexicanos de verdad? Al albergar esa duda, ella comenzó a enfrentarse al español en serio. Meses después, su vida cambió para siempre gracias a un solo programa de televisión. Al conocer el verdadero significado de una palabra de tan solo 5 letras presentada en ese programa, ¿qué sintió ella? ¿Y qué impacto tuvo esa revelación en personas de todo el mundo? Veamos ahora ese cambio sorprendente. Antes de comenzar la historia principal, por favor suscríbete al canal y apóyanos con el botón de me gusta y el súper gracias. Así, se te mostrarán automáticamente videos adecuados para ti en el futuro. También he dejado enlaces a videos recomendados en la descripción, así que por favor échales un vistazo. En un pueblo tranquilo a las afueras de Londres, vivía una mujer. Su nombre es Emily Walters. Es una británica de 26 años. Cada noche, en su pequeño departamento, se sentaba frente a la pantalla de su computadora. La habitación de Emily es un espacio curioso. En las paredes hay pegados muchos pósters de telenovelas mexicanas clásicas, y en la estantería se alinean libros de referencia de español y revistas de espectáculos latinos. Sobre el escritorio se apilaban cuadernos de español y hojas de práctica de caligrafía a medio terminar. Toda esta habitación parecía reflejar su mundo interior. Cuando era niña, se encontró con una telenovela en un programa de televisión que veía casualmente. Esa obra era Cuna de Lobos, o quizás un drama de la época de oro. No es que la hubiera buscado intencionalmente, sino que su corazón fue robado al instante por esa obra que se transmitía por casualidad en casa de una amiga. Hubo una escena en particular que no podía olvidar. Una escena donde la villana, con un parche en el ojo, gritaba algo en español con una intensidad desgarradora. En ese instante, Emily fue envuelta por una sensación misteriosa. No entendía el significado de las palabras. Pero su corazón fue sacudido solo por la resonancia de esos sonidos. El idioma español sonaba como un hechizo mágico lleno de pasión. Desde entonces, Emily se obsesionó con el español. Comenzó a estudiar de forma autodidacta en Internet. Veía materiales de enseñanza de español en YouTube y escuchaba repetidamente las líneas de las telenovelas. Compró libros de gramática. En la universidad, decidió especializarse en estudios latinoamericanos. Mientras sus amigos pensaban en otros caminos, solo ella se sentía atraída sin dudarlo hacia el mundo del español y el melodrama. El español es la magia de los sonidos hermosos. Con el tiempo, Emily llegó a pensar así. Creía que no eran simples palabras, sino sonidos que poseían un poder especial. Por eso amaba los sonidos. Amaba la resonancia. Pero, en realidad, todavía no comprendía bien el significado profundo de las palabras. En las clases de español de la universidad, usaba con orgullo las frases que había memorizado. Incluso en las presentaciones personales, decía cosas como: "Soy Emily, una mujer marcada por el destino. Es un honor entregarles mi alma", haciendo reír a todos. Sus compañeros de clase también la apoyaban.
Pensaban que era raro encontrar un estudiante que se enfrentara al español con tanta intensidad teatral. Pero, en realidad, ella solo pretendía estar hablando el idioma. Solo estaba imitando frases geniales y dramáticas que veía en el mundo de la ficción, embriagada por la resonancia de los sonidos. Apenas entendía el significado exacto de las palabras o su contexto cultural real. Cada noche, su habitación se llenaba de anhelo por la cultura mexicana. Era puro, y era ferviente. Pero ese fervor todavía se dirigía hacia una belleza superficial. Aún no se había dado cuenta del verdadero corazón del español. Emily no lo sabía. No sabía que, en su vida futura, todo cambiaría debido a una palabra de tan solo 5 letras. En el mundo de Internet, había muchas personas como Emily. Jóvenes en algún lugar del mundo que admiraban las telenovelas mexicanas y amaban el español. Se conectaban en redes sociales y se mostraban mutuamente el español que aprendían a diario. Aquí había un hashtag común, pasión de novela. Bajo esta etiqueta se reunía una cantidad increíble de publicaciones. Alemanes, franceses, brasileños, coreanos, filipinos, personas de nacionalidades y antecedentes lingüísticos completamente diferentes formaban una comunidad con un lenguaje común. El contenido de las publicaciones era realmente variado. Un usuario subía un video actuando como un villano, gritando, «Maldita sea mi estirpe si no logro lo que deseo». Otro usuario posaba dramáticamente con la mano en el pecho, grabándose mientras decía, «Juro por mi vida que te arrepentirás de haberme conocido». Otra persona publicaba un video levantando el puño al cielo gritando, «¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué?». Esta serie de expresiones, que de algún modo eran anacrónicas y exageradamente teatrales, ya se habían convertido en el lenguaje común de los fans internacionales. Tanto los que publicaban como los que miraban participaban riendo. Era algo más cercano a un ritual que al lenguaje mismo. Dentro de esta comunidad, la onda y la emoción eran más importantes que la precisión del idioma. La resonancia del sonido era lo importante. A casi nadie le importaba si la gramática era correcta o no. Lo importante era que tan genial podías imitar las líneas de la novela, que tanto podías hacer reír a tus compañeros. Solo ese punto importaba. Emily se había convertido en un miembro entusiasta de esta comunidad. Ella también publicaba videos. Se grababa con poses exageradas diciendo, «Soy Emily, la dueña de mi destino. Hoy también sufro aprendiendo español». Entonces, recibía muchos me gusta. La sección de comentarios se llenaba de palabras como, «qué genial», «increíble». Cada vez que aumentaba el número de likes que llegaban de todo el mundo, ella sentía felicidad. La conexión con compañeros que tenían el mismo pasatiempo, el sentido de unidad con camaradas que estaban al otro lado de una pared invisible, la sensación de estar conectada con el mundo desde una pequeña habitación en Londres. Eso era para ella la mayor alegría. Con sus amigos solían hacer juegos de palabras. Un usuario decía una palabra dramática en español, y otro usuario decía otra palabra relacionada. Era un juego de encadenar palabras. Por ejemplo, si alguien decía traición, seguía venganza, y luego pasión, y así sucesivamente, encadenando nombres de sentimientos exagerados de los personajes. Ese tiempo era realmente divertido y todos se emocionaban. Emily estaba completamente inmersa en este mundo. Creía seriamente que dominaba el español. Por supuesto, en algún lugar de su corazón existía la conciencia de que esto no era un aprendizaje real del español, sino solo un juego. Pero era fácil apartar la vista de esa realidad. Por eso ella lo hacía. Día tras día, ella sentía risas, conexión y alegría dentro de esta comunidad. Los compañeros al otro lado de la computadora la esperaban. Solo con pensar eso, la pequeña habitación de Londres le parecía el mejor lugar del mundo. Pero ella aún no se da cuenta. No se da cuenta de cuán superficial es esta felicidad. Y de cuán profundo es el mundo del verdadero español. El día en que se daría cuenta de esa realidad estaba más cerca de lo que pensaba. Sucedió una tarde de un domingo cualquiera. Emily, como de costumbre, estaba revisando la sección de comentarios del video que había publicado. ¿Habrán nuevos likes? ¿Habrá llegado algún comentario divertido?
Hacer eso a diario se había convertido en su rutina. Ese día también, como esperaba, habían llegado muchos comentarios. Genial, divertido, queremos más. Eran puras palabras de apoyo de compañeros de todo el mundo. Emily sonreía satisfecha. Pero entre ellos, había un comentario diferente. Había llegado desde la cuenta de un usuario mexicano. En su foto de perfil se veía un paisaje real de México. Emily intuyó de inmediato que seguramente era una persona que vivía en México. En ese comentario solo había una frase escrita: ese español suena un poco raro, güey. Solo eso. Emily miró esas letras por un instante. Las releyó una y otra vez. Pero por más que las leía, las mismas palabras seguían ahí. Ese español suena un poco raro. Por un momento, su mente se puso en blanco. Después, poco a poco, surgieron otras emociones. Inquietud. Duda. Y un pequeño miedo. ¿Raro? ¿Dice que mi español es raro? Emily revisó de inmediato la sección de comentarios. Trató de confirmar una vez más que había dicho en el video que publicó. Lo recordó. Había dicho: oh, cielos. Mi alma se regocija al estudiar la lengua de Cervantes el día de hoy. No podía entender qué tenía de raro. Era una expresión que escuchaba a menudo en las novelas de época. Sus compañeros se habían reído. Tenía likes. Entonces, ¿por qué un mexicano le decía que era raro? Después, en la sección de comentarios aumentaron las respuestas de los compañeros de Emily. No le hagas caso, esa persona es aburrida, tu estilo es lo máximo. Todos la defendían. Empatizaban con ella. La animaban. Normalmente, eso habría sido suficiente. Con el apoyo de sus compañeros, debería haber olvidado ese comentario de una sola frase. Pero esa palabra se quedó clavada en el corazón de Emily. Al irse a dormir por la noche y al despertar por la mañana, esa frase cruzaba por su mente. Ese español suena un poco raro. De hecho, ella se había dado cuenta en algún lugar de su corazón. Que su español no era el español real. Que eran palabras dentro de una ficción y expresiones que no se usaban en el México real. Pero le daba miedo enfrentar eso. Si su español estaba equivocado, si todo lo que había aprendido hasta ahora estaba desviado, si el mundo que amaba era en realidad una ilusión. Pensar en eso le oprimía el pecho. Por eso, hasta entonces, había apartado la vista de esa ansiedad. Pero ahora no podía hacerlo. Ese comentario de una sola frase hizo brotar por primera vez una verdadera inquietud dentro de ella. Unos días después, Emily estaba sentada frente a su computadora más callada de lo habitual. Incluso tenía pocas ganas de abrir la aplicación de la red social. Revisaba sus propias publicaciones, revisaba las publicaciones de sus amigos mexicanos. ¿Qué significaba ese comentario? ¿Realmente su español estaba equivocado? Y entonces comenzó a darse cuenta. ¿No habrá una gran distancia entre el español que ella había aprendido hasta ahora y el español que usan los verdaderos mexicanos? Cuando notó esa distancia, la sonrisa desapareció del rostro de Emily. Fue una semana después de eso. Emily había quedado para comer con su amiga mexicana, Sofía, en una taquería en el centro de Londres. Sofía estaba estudiando actualmente en Londres. Estaba en el Reino Unido por un año gracias a un programa de intercambio universitario. Emily estaba esperando esta oportunidad. Pensó que era el momento de poner a prueba su español. Si su español estaba realmente equivocado, Sofía se lo diría. Esa tarde, las dos entraron a la taquería. Se sentaron en la barra y abrieron el menú. Y entonces, Emily decidió hablar con orgullo. Voy a mostrar mi español en esta situación. Eso pensó. Levantó la vista del menú y vio la cara de Sofía. Mirando a su amiga a la cara, Emily dijo en voz alta y teatral: mesero. Deseo saciar mi apetito con estos tacos, pues mi hambre es voraz. En ese instante, el aire dentro del local cambió. Los clientes de alrededor voltearon por un momento hacia esa dirección. La expresión de Sofía también cambió claramente. Su sonrisa desapareció.
Sofía apretó los labios en una línea recta y miró lentamente a Emily. Y luego dijo con voz tranquila, ¿es neta? ¿Lo dices en serio? Esa frase sacudió el corazón de Emily. ¿En serio o qué? Esta era una expresión que había escuchado muchas veces en las series. Ella pensaba que era completamente correcta. Entonces, ¿por qué Sofía ponía esa cara? ¿Por qué preguntaba eso? Emily se confundió. También sintió vergüenza. Le preocupaban las miradas de los demás. Pero lo que sintió más fuerte fue el desconcierto. ¿Qué tiene de malo? Preguntó Emily con voz pequeña. Sofía soltó un profundo suspiro. Y comenzó a explicar con voz amable, hablar así es realmente anticuado y exagerado. Eso solo se usa en las telenovelas viejas o en el teatro. Ningún mexicano de hoy dice, deseo saciar mi apetito, o, mi hambre es voraz, para pedir comida. Además, suena súper raro. Solo dices, me da unos tacos, o, voy a comer, y ya. Mientras escuchaba esa explicación, el pecho de Emily se volvía pesado. Todo lo que había aprendido hasta ahora, las expresiones que había escuchado tantas veces en las novelas, las palabras que había publicado junto con sus compañeros. En realidad, no se entendían con los mexicanos reales. Al contrario, eran palabras anticuadas de las que se reirían. Sofía continuó, Emily, lo que tú estás aprendiendo no es el español real, es español de telenovela. Especialmente el lenguaje de las villanas o de las señoras ricas de los 90. Ese no es el español verdadero. De hecho, para los mexicanos se ve súper poco natural. Esas palabras se clavaron profundamente en el corazón de Emily. ¿Qué había estado haciendo? ¿Qué había estado aprendiendo? Durante la comida, la conversación entre las dos disminuyó. Sofía se preocupó y le explicó varias cosas. En el español real se dice así, en estas situaciones se usa esta expresión. Le enseñó amablemente de esa manera. Pero en el corazón de Emily se extendía un gran vacío. Al regresar a casa, Emily se acostó en la cama y se quedó mirando el techo. ¿Para quién era su español? ¿Era para convertirse en un personaje de ficción? ¿Era para que sus compañeros se rieran? ¿No era para hablar realmente con los mexicanos? Esa noche no pudo dormir. En su cabeza se repetían una y otra vez las palabras de Sofía. ¿Lo dices en serio? Esa frase se convirtió en el detonante para que algo cambiara fundamentalmente dentro de Emily. Unos días después del incidente en la taquería, Emily había tomado una determinación. Ya no puedo seguir así. Tengo que aprender el verdadero español. Esa noche, se sentó en su escritorio y abrió un cuaderno. Y luego hizo una lista de lo que iba a hacer a partir de ahora. Inscribirse en cursos en línea. Comprar libros de gramática. Ver videos de clases de español impartidas por mexicanos nativos. Y estudiar en serio todos los días. Al día siguiente, Emily pasó a la acción de inmediato. Buscó cursos de español auténticos en Internet y encontró uno confiable. Además, compró varios libros de gramática para estudiantes de español. Los pidió por Amazon y unos días después llegaron a su habitación. El escritorio se llenó en un instante de libros de referencia y cuadernos. Gramática del español moderno, diccionario de mexicanismos, el uso del subjuntivo. Solo con ver los títulos se transmitía su seriedad. Decidió tomar el curso en línea 3 veces por semana a una hora fija. El profesor es mexicano y vive realmente en México. Las lecciones se llevan a cabo 1 a 1 por videollamada. En la primera lección, Emily estaba nerviosa. Aprender el verdadero español. Ese sentido de responsabilidad la hacía estar un poco rígida. Además, encontró en YouTube una serie de videos llamados Conversación Diaria enseñada por nativos mexicanos. Todos los días veía esos videos una y otra vez. No eran líneas de telenovela, sino palabras que los mexicanos reales usan en la vida cotidiana. Palabras al hacer compras, palabras al hablar con amigos, palabras al hablar con la familia. Los oídos de Emily se fueron acostumbrando gradualmente a ese español auténtico. Pero más allá de ese aprendizaje, le esperaba un muro más alto de lo que imaginaba.
Primero se enfrentó a la complejidad de los registros sociales. En México, hay niveles de formalidad. La misma acción de comer se dice diferente según la persona. Al profesor se le habla de usted, a los amigos de tú. Esas distinciones no se adquieren solo memorizando. Era necesario entender el contexto cultural. Aún más difícil eran las diferencias de matices. Por ejemplo, al responder a algo que alguien dijo, existen entendido y Simón o va. Emily al principio pensaba que estos dos tenían el mismo significado. Pero en realidad son muy diferentes. Entendido es formal. Por otro lado, Simón o va es muy casual, de barrio. Aunque parece lo mismo, la dirección de la emoción es opuesta. Expresiones como está bien y pues sí también parecen similares a primera vista, pero son completamente diferentes. Está bien es aceptación. Pero pues sí a veces contiene una emoción de resignación o sarcasmo. Emily se rompió la cabeza con esas finas diferencias de matices. También había casos en los que las expresiones escritas en los libros de texto no eran necesariamente naturales. Aunque gramaticalmente fueran correctas, los nativos no hablaban así en la conversación real. Para captar esa falta de naturalidad, no bastaba con estudiar. Era necesario escuchar una y otra vez la conversación natural de los mexicanos. Y lo más importante era entender la cultura detrás de las palabras. Por ejemplo, buen provecho. No es un simple saludo. Fluye un intercambio de amabilidad invisible hacia las personas que están comiendo. En ese pequeño intercambio diario hay un corazón que se preocupa por el otro. Cuando se dio cuenta de eso, una emoción cálida se extendió por el pecho de Emily. Cada palabra del español tiene una historia, tiene una cultura. Cuando comenzó a notar eso, el aprendizaje de Emily dejó de ser un simple estudio de idiomas. Estaba comenzando a convertirse en un diálogo con la cultura mexicana misma. Fue una noche, unos 2 meses después de comenzar a estudiar. Emily regresó del trabajo y se hundió en el sofá como de costumbre. El estudio de ese día había terminado. Como tenía que levantarse temprano al día siguiente, planeaba irse a dormir. Pero su mano se estiró hacia el control remoto del televisor. No es que quisiera ver algo en particular. Simplemente encendió la televisión sin pensar. En la pantalla se transmitía un documental de la BBC. Es una cadena británica, así que los subtítulos estaban en inglés. Emily no tenía especial interés en lo que se estaba transmitiendo en ese momento. Pero al ver el título del programa, enderezó el cuerpo sin pensarlo. Tan solo 5 letras. El secreto del adiós. Así aparecía en la pantalla. Español, ADIOS. Esas 5 letras llamaron la atención de Emily. Entre el español que había aprendido hasta ahora, adiós era una palabra que escuchaba a menudo. La había visto innumerables veces como un saludo de despedida. Pero, que el programa se tomara la molestia de hacer un documental sobre una sola palabra significaba que tenía algún significado especial. Emily pensó eso. Al principio del programa, el narrador con voz calmada comenzó a hablar. Si quisieras traducir completamente esta palabra, adiós, al inglés, podrías necesitar escribir un ensayo entero de más de 3000 caracteres. En ese instante, los ojos de Emily se abrieron de par en par. ¿3000 caracteres? ¿Una palabra en español de solo 5 letras necesita tanto inglés? El narrador continuó, la palabra adiós proviene originalmente de la expresión adiós. Es decir, significa, te encomiendo a Dios. Significa aceptar el destino. En el momento en que escuchó esas palabras, algo se encendió silenciosamente en el corazón de Emily. Adiós. ¿Ese es el significado? Hasta ahora, cuando ella escuchaba la palabra adiós, pensaba que era un simple saludo de despedida. Goodbye, see you, lo tomaba con ese sentido ligero. Pero el significado que explicaba el programa era completamente diferente. Adiós no es una simple palabra de despedida. Lo que contiene es la determinación de aceptar esa separación, no perdiendo al otro con tristeza, sino encomendándolo a una fuerza superior. Hay una fuerza tranquila incluso dentro de la tristeza. Un corazón que intenta avanzar con resignación y fe, no lamentándose.
Esa profunda espiritualidad estaba contenida en tan solo 5 letras. El programa introdujo antecedentes aún más profundos. El origen religioso de la palabra. La profunda conexión con el fatalismo mexicano. Como los mexicanos, en situaciones de despedida que experimentan muchas veces en la vida, se han separado del otro con cierta disposición del corazón. Esos antecedentes culturales fueron explicados cuidadosamente. En las imágenes se mostraban las tradiciones mexicanas, el Día de Muertos, los altares coloridos, la música de mariachi en los funerales, la naturaleza cíclica. Despedidas y nuevos comienzos que se repiten una y otra vez dentro de la vida. Dentro de ese ciclo, los mexicanos han cultivado la palabra adiós. Frente a la pantalla, Emily lloraba silenciosamente. Esa palabra que había escuchado tantas veces, esa palabra que los personajes de las novelas habían pronunciado tantas veces. ¿Tenía un significado tan profundo? ¿Estaba contenida una filosofía tan hermosa? Las últimas palabras del narrador resonaron en el corazón de Emily. Adiós es una palabra que muestra la determinación de aceptar la separación. Aún estando en la tristeza de perder a un ser amado. Es un pensamiento que yace en la base de la cultura mexicana y latina, que acepta la verdad de que todo en este mundo está en manos del destino. En ese instante, Emily se dio cuenta. Aquellas escenas de telenovelas que había visto innumerables veces, las palabras que los personajes intercambiaban al final. Ella realmente no había entendido su significado. Pero ahora, al tocar esa profundidad por primera vez, esa emoción hacía temblar todo su cuerpo de una forma que no podía poner en palabras. Incluso después de que terminó el programa, Emily permaneció sentada frente al televisor por un rato. No tenía fuerzas para moverse. Ni siquiera tenía fuerzas para tomar el control remoto. Simplemente repetía esa palabra una y otra vez en su corazón. Adiós, adiós, adiós. Dentro de esas 5 letras fluyen siglos de historia. Dentro de esas 5 letras está contenida la estética de la fe y el destino. Emily finalmente había experimentado un encuentro con el verdadero español. Esa noche, Emily no pudo dormir. Aunque se acostó en la cama, sus ojos seguían abiertos. Su cerebro estaba en un estado de excitación y su corazón se agitaba. Las palabras del narrador que escuchó en el programa se repetían una y otra vez en su cabeza. Ella se levantó y se dirigió al escritorio. Y abrió su computadora. Quería saber más sobre el programa. Quería saber más sobre la palabra adiós. Estaba impulsada por ese deseo. Al buscar en Internet, aparecieron artículos sobre ese programa. El número de comentarios de los espectadores también era enorme. El programa más conmovedor de mi vida, mi visión de la vida cambió al conocer el significado de la palabra, sentí la belleza de la cultura latina. Comentarios así llegaban de todo el mundo. Mientras leía esos comentarios, Emily se dio cuenta de que no era la única que estaba conmovida. Personas de todo el mundo habían sido sacudidas por esta única palabra. A continuación, comenzó a leer textos escritos sobre las escenas de despedida en México. Despedidas de revolucionarios, despedidas de familias, despedidas de amantes. Varios autores escribían sobre qué tipo de estética existe en el momento de la despedida dentro de la cultura mexicana. Entre ellos, una expresión se repetía una y otra vez: resignación y fe. En la despedida mexicana hay una entrega. No lamentarse, sino aceptar. No llorar eternamente, sino dejar ir con paz. No detener al otro, sino confiar su camino a Dios. Esa entereza es la estética de la despedida en su cultura. Así estaba escrito. Emily recordó. Las muertes en las novelas que amaba apasionadamente. Escenas donde el protagonista se va silenciosamente por el bien de sus seres queridos. Escenas donde la heroína se va a otro mundo dejando solo una sonrisa, sin decir nada. Hasta ahora, cuando veía estas escenas, ella sentía puramente que eran geniales o tristes. Pero ahora sentía que entendía por primera vez cuál era la verdadera naturaleza de esa emoción. Era un profundo respeto hacia la figura de esos personajes asumiendo silenciosamente su destino. Una profunda empatía hacia esa actitud de no resistirse, sino aceptar, de no hundirse en la tristeza, sino avanzar con dignidad.
Emily se alejó de la computadora y se acostó de nuevo en la cama. Pero esta vez se acostó con un pensamiento diferente. Cerró los ojos e imaginó esa escena de la novela. La mirada que intercambian el protagonista y la heroína al final. No hay palabras. Pero en ese silencio está contenido todo. Amo al otro. Por eso dejo ir al otro. Parece una contradicción, pero en realidad es la forma más alta de amor. Adiós. Emily murmuró esa palabra en su corazón. En esa palabra no hay lamento. No hay ira. Solo hay una determinación tranquila y profunda. La determinación de aceptar las despedidas que se repiten muchas veces en la vida. El coraje de soltar el pasado para avanzar hacia una nueva etapa. Esas cosas están empaquetadas en estas 5 letras. Ella sentía que su pecho se llenaba con la belleza de esa determinación. A la mañana siguiente, Emily estaba cansada. Pero ese cansancio no era algo malo. Era una agradable sensación de fatiga después de haber pensado profundamente. Mientras desayunaba, organizaba lo que había aprendido la noche anterior. Que la palabra adiós es así de compleja y tiene un significado así de profundo. Y que finalmente pudo ver la verdadera forma de esa palabra que había escuchado tantas veces. Ese reconocimiento estaba cambiando algo fundamentalmente dentro de ella. Para ella, el español ya no era solo un idioma. Era una cultura, una filosofía y una forma de vida. En su tiempo de estudio ese día, Emily se enfrentó a los textos con más seriedad que de costumbre. Trataba de sentir más profundamente el significado detrás de cada palabra. El encuentro con la palabra adiós estaba trayendo un cambio silencioso y seguro a la vida de Emily. Emily no podía callar esa emoción. Lo que aprendió en el programa de la BBC, el verdadero significado de la palabra adiós, y la belleza de la cultura mexicana que sintió a través de esa palabra. El impulso de querer compartir esas cosas con alguien la empujaba. Unas noches después, Emily se sentó frente a la cámara. No para hacer poses ridículas como antes. Con una expresión seria, comenzó a hablar: «Hola a todos. Soy Emily. Hoy tengo un anuncio importante». Ella contó lentamente su historial de aprendizaje hasta ahora. Que comenzó el español admirando las telenovelas, que jugaba en la comunidad de Pasión de Novela, pero que llegó a conocer el verdadero español y que se encontró con la palabra adiós en el programa de la BBC. Me graduó de decir frases dramáticas falsas como «maldita lisiada». Cuando dijo esas palabras, su expresión era seria. A partir de ahora, aprenderé el verdadero español. Aprenderé el corazón del español. Mostró el cuaderno que tenía en la mano. Allí estaba la palabra adiós escrita cuidadosamente. Una a una, cada letra había sido escrita con el corazón. Además, debajo había pegada una captura de pantalla de una escena del programa. Quiero que todos sepan cuán profundo significado tiene esta palabra. Al final del video, Emily dijo lentamente adiós. En esa voz ya no había la intención de juego de antes. Solo había una resonancia tranquila y sincera. Cuando subió ese video, Emily estaba un poco inquieta. ¿Se emocionarán todos como hasta ahora? ¿Se reirán? ¿O se entenderá esta seriedad? Pero esa ansiedad fue superada de inmediato. Apenas unas horas después de subir el video, una cantidad tremenda de notificaciones comenzó a llegar al teléfono inteligente de Emily. El número de me gusta aumentaba rápidamente. En la sección de comentarios se publicaban nuevos mensajes uno tras otro. Me conmovió. Lloré. Creo que este mensaje es muy importante. Yo también quiero volver a aprender español en serio. Mi visión de la vida cambió al conocer el significado de adiós. Gracias por hacer una publicación así. Los comentarios llegaban de todo el mundo. De Alemania, de Francia, de Brasil, de Filipinas. Se reunían comentarios de personas que amaban las novelas y aprendían español igual que ella. Entre ellos, también había mensajes de usuarios mexicanos. Emily, gracias por un mensaje así. Como mexicano me siento feliz. Si tienes la oportunidad, visita México y siente un adiós real. Al leer ese comentario, las lágrimas se acumularon en los ojos de Emily.
La antigua ella jugaba con el español de telenovela. Aspiraba a que todos se rieran. Pero ahora, el mensaje sincero que emitió estaba llegando a los corazones de personas de todo el mundo. Y estaba siendo apoyada por mexicanos. Esa sensación le traía a Emily una alegría más profunda que cualquier like anterior. Ella leía cada comentario mientras deslizaba la pantalla. En eso, notó una tendencia. Personas de todo el mundo empatizaban con su descubrimiento. Empatizaban con la importancia de conocer el verdadero significado de las palabras. Empatizaban con el cambio de un juego superficial a un aprendizaje esencial. Empatizaban con la alegría de amar una cultura. Emily sintió en este momento que su aprendizaje personal estaba conectado con personas de todo el mundo. Esa noche, hizo una publicación nuevamente. Junto con el enlace del programa de la BBC, escribió esto: por favor, vean este programa. Y sientan cuán hermosa es la palabra a Dios. Esa publicación también se difundió en un abrir y cerrar de ojos. El hashtag a Dios se volvió tendencia en todo el mundo. En varias plataformas de redes sociales comenzó una discusión sobre esta palabra. Emily sentía sorpresa y gratitud por haberse convertido en el detonante de este movimiento. Su viaje, que comenzó con un español de fantasía, ahora estaba a punto de entrar en una nueva etapa. Mientras la repercusión en las redes sociales se extendía, la vida diaria de Emily cambiaba enormemente. Hasta entonces, había una parte de ella que enfrentaba el español con un sentido de obligación de estudio. Pero ahora era diferente. Ella había llegado a sentir que el español era entrañable desde el fondo de su corazón. Cada noche, se dirigía a su escritorio y abría su cuaderno. Lo que escribía allí eran las numerosas palabras en español que aprendía. Pero no era una simple práctica de gramática. Era un tiempo para escribir cuidadosamente las letras mientras sentía el corazón de cada palabra. Gracias. Mientras escribía esa palabra muchas veces, Emily pensaba: esta palabra transmite gratitud al otro. Pero no es solo eso. Expresa el reconocimiento de la existencia del otro y la alegría de que el otro esté ahí. Esa profundidad está contenida en estas letras. Bienvenido a casa. Cuando escribía esas palabras, su corazón se llenaba de calidez. Son palabras para recibir a una persona importante que regresa a casa. Palabras de apoyo tranquilo para alguien que se ha esforzado en el mundo exterior. Cuánto se ha esperado que esa persona regrese aquí. Esos sentimientos están empaquetados en esta frase. Adiós. Escribió esa palabra una y otra vez. Para ella, esta palabra ya no es un simple saludo de despedida. Es un mensaje filosófico que expresa la forma misma de enfrentar la vida. ¿Con qué corazón han aceptado las despedidas los mexicanos desde hace siglos? Ese pensamiento fluye dentro de estas 5 letras. En las páginas de su cuaderno quedaban registrados estos ejercicios. Eran las huellas de cómo ella se enfrentaba a cada palabra cada noche. Las numerosas letras escritas narraban el camino de su aprendizaje. Un día, Emily tomó un libro en sus manos. Es una colección de cuentos mexicanos. Obras de un autor famoso, como Juan Rulfo o Arreola. No es una traducción, es el español original. Antes, cuando abría este libro, las letras parecían bailar. No entendía el significado. Pero ahora era un poco diferente. Comenzó a pasar las páginas lentamente. Le tomaba tiempo leer cada frase. Había muchas palabras que no entendía. Pero ese tiempo era agradable para ella. Parecía escuchar la voz del narrador. Los sentimientos de los personajes se transmitían. No podía entender todo como antes, pero ciertamente había llegado a sentir la atmósfera de la historia. Cada vez que pasaba una página, se encontraba con nuevas palabras. Cada palabra tenía una textura diferente. ¿Por qué el autor eligió esta palabra? ¿Qué sentimientos puso al usar esta expresión? Leía avanzando mientras pensaba en esas cosas. Ese tiempo no era una simple lectura, sino una sensación de estar dialogando con la cultura mexicana. ¿Qué mundo veían los mexicanos de hace 100 años? ¿Qué emociones tenían? Sentía esas cosas a través de las palabras.
En otro libro que tomó prestado de la biblioteca, había explicaciones sobre el simbolismo en la literatura mexicana. El desierto, la revolución, la muerte, las flores, el sol. ¿Por qué ciertas palabras están vinculadas a ciertos sentimientos? La visión de la naturaleza de los mexicanos detrás de eso, esas cosas estaban explicadas cuidadosamente. Mientras leía ese libro, Emily sintió cuánto valora México sus raíces y su entorno. Encontrar cambios en la vida dentro de los cambios del entorno, superponer emociones humanas en los movimientos de la naturaleza. Ese trasfondo cultural está profundamente arraigado en cada palabra del español. Comenzó a anotar estas referencias en su cuaderno. Palabras del desierto, palabras de la ciudad, palabras de la fiesta, palabras del duelo. Dibujaba ilustraciones que representaban esos conceptos en la esquina de la página. Todos los días ella se enfrentaba así al español. Entender las palabras al escribir las letras. Sentir la cultura al entender las palabras. Convertirse en una nueva parte de sí misma al sentir la cultura. Dentro de ese ciclo, Emily profundizaba poco a poco su comprensión de México. El profesor del curso en línea también notó su cambio. Emily, tu español ha cambiado, ¿verdad? No es solo técnica, ahora tiene corazón. Al escuchar esas palabras, Emily sonrió silenciosamente. Eso era exactamente lo que ella aspiraba. Hablar un español correcto es importante, pero más importante que eso es poner el corazón en las palabras. La figura de ella escribiendo letras en el escritorio cada noche ya no es la de un estudiante imitando personajes de ficción. Era el aprendizaje mismo de alguien que ama un idioma y una cultura y busca su profundidad. Pasaron varios meses desde entonces. Emily estaba sentada en un rincón de un café tranquilo. Era un asiento junto a la ventana desde donde se veía el paisaje urbano de Londres. Frente a ella había un libro. Era una novela gráfica mexicana que había querido leer desde hacía mucho tiempo. No era una traducción. Era el español original tal cual. Ella conocía la existencia de este libro desde hacía mucho tiempo. Pero no tenía el valor de leerlo. ¿Podré entenderlo realmente con mi español? Tenía esa inseguridad. Pero ahora era diferente. Comenzó a pasar las páginas en silencio. Parecía escuchar la conversación de los personajes en sus oídos. El paisaje de México, escenario de la historia, parecía flotar en su mente. Era una forma de leer completamente diferente a la de antes. La antigua Emily estaba desesperada por buscar el significado de cada palabra en el diccionario. Gastaba toda su concentración en entender la estructura gramatical. Pero ahora era diferente. Pasaba las páginas mientras sentía el flujo de toda la historia, captando los sentimientos de los personajes. Había palabras que no entendía. Pero podía deducir el significado general por el contexto anterior y posterior a esa palabra. Y se dio cuenta de que la precisión de esa deducción era bastante alta. Cada vez que pasaba una página, se sumergía más profundamente en el mundo de esa historia. El conflicto del protagonista, la bondad de la heroína, los pensamientos de los personajes secundarios, cada uno estaba expresado en esas palabras. A través del idioma español, los corazones de ellos llegaban hasta Emily. Finalmente, llegó a la escena final de la historia. La escena donde el protagonista y la heroína se despiden por última vez. Era una escena que había visto muchas veces en adaptaciones. Pero esa era la versión traducida. Lo que leía ahora eran las palabras que el autor escribió realmente. La heroína murmura una sola palabra en silencio: adiós. En ese instante, el pecho de Emily se volvió cálido de golpe. Antes, tal vez habría dejado pasar esta palabra sin darle importancia. Pero ahora era diferente. La determinación contenida en el fondo de esa palabra. La filosofía que posee esa palabra. El peso de siglos de historia. Podía sentir todo eso. En sus ojos se habían acumulado lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de profunda emoción. Lágrimas de gratitud. Gratitud por haber podido llegar al verdadero significado de esta palabra. Gratitud por haber podido comprender el verdadero corazón de esta historia. Esa gratitud brotaba silenciosamente.
Al cerrar la página, Emily se quedó mirando hacia afuera tal como estaba. Las calles de Londres se teñían con el atardecer. En ese momento, sacó su teléfono inteligente. Se preparó para grabar un video. Planeaba crear un nuevo mensaje para publicar en las redes sociales. Pero antes de eso, respiró profundamente. Sonrió suavemente hacia la cámara. En esa sonrisa estaba contenido todo su aprendizaje hasta ahora. Hola a todos. Su voz estaba tranquila. No tenía el tono alborotado de antes. El otro día pude terminar de leer una novela gráfica en español hasta el final. No una traducción, sino el original. Mostró lentamente el libro que terminó de leer hacia la cámara. La última página, la escena donde la heroína dice adiós. Con esa sola palabra, no pude parar de llorar. Su voz estaba llena de emoción. Pero estas lágrimas no son de tristeza. Son lágrimas de gratitud. Lágrimas de alegría por haber podido entender esta historia, esta palabra, en español. Ella continuó mientras miraba a la pantalla. Algún día quiero sentir adiós, realmente en algún lugar de México. Después de esas palabras, dijo silenciosamente en español, ese es mi próximo sueño. En su voz ya no se mezclaban palabras falsas ni dramáticas. Lo que había allí era solo el deseo tranquilo y sincero de un estudiante que ama las palabras. Después de subir el video, Emily dejó su teléfono inteligente. En el café, abrió la novela gráfica una vez más. Releyó la última página una vez más. Adiós. Repitió esa palabra en su corazón. Esa palabra ya no era para ella una simple palabra de despedida. Se había convertido en una palabra para expresar gratitud hacia todo lo que había aprendido. El aprendizaje que comenzó por amor a las telenovelas, la revelación nacida del encuentro con Sofía, la emoción que sintió con el programa de la BBC, y el esfuerzo acumulado frente al cuaderno cada noche. Todo estaba condensado en esta sola palabra. En un pequeño café de Londres, una mujer estaba completamente envuelta por el mundo del idioma español. Esa noche, Emily escribió nuevamente adiós en la última página de su cuaderno. Con más cuidado que nunca, con más corazón que nunca. Cargando con la historia y expresando toda la belleza de la cultura mexicana, su pluma dibujaba lenta pero firmemente esas 5 letras. ¿Qué te pareció el video de esta ocasión? Por favor, cuéntanos tus valiosas opiniones e impresiones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. También agradecería